industria. ¿Qué es lo que es, mi gente? Bienvenidos a una nueva entrega de la industria. Sí, bienvenidos a todos los seguidores. Y el día de hoy vamos a hablar de los hombres y mujeres tacaños. Vamos a dar unos códigos especiales, vamos a entrar en detalle. Vamos a hablar cosas que usted no se puede perder. Pero primero, para más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Haz clic en me gusta en este video, comparte este video en todas tus redes sociales y no olvides dejar en tus comentarios, tu opinión sobre el tema. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Todo chilling, todo frío, todo nieve, viendo que hay bobo hoy en la industria porque hay un tema muy controversial, porque es un tema que cada quien tiene su diferente punto de vista. Yo no sé qué punto de vista tú tengas de los hombres y las mujeres tacañas, Joven. Aquí hay tacaños 3 de 3, ¿qué hay aquí en esta No, mesa? porque yo no soy tacaño. Yo lo que soy es pobre. Normal. No, pero hay un término que para eso, que mucha gente no entiende, y muchas mujeres, que es que nosotros no somos tacaños, nosotros somos hombres medidos, no tacaños. Te han votado a ti por eso. Sí, ¿Y quién lo ha votado? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Y quién lo ha votado? ¿Cómo? ¿Quién lo ha votado a Tito? Él es que sabe, él es que sabe. yo tenía... Cuidado ¿A que ti él es cómo te capaz, lo han votado? cuidado que él es capaz de decir los nombres aquí. María, Ya empezó. María. No es que él era tacaño, María. El día que yo te conocí, que te dije que te quería tener como una reina, no era que te iba a dar todo lo que tú quisieras, no. Tú tenías que decirme, mira, y yo te iba a decir, esto se puede, esto no, esto se puede, esto no. Pero no era que yo todo lo que tú ibas a pedir por tu boca, yo te lo iba a dar. Eso no quiere decir que yo soy tacaño. Oye, ahora. Lo que pasa es que yo le voy a dar la cosa a medida. A mí me dijeron que Tito tenía un clavo grande guardado. Un clavón. Con la cabeza, decir, ya se está oxidando. ¿Tú lo gastaste ese clavito? Mira, te digo algo. Hablando del tema, las mujeres sí son tacañas. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre tienen alguito que dar. No bulto. ¿Me entiendes? Pero los hombres, todo el tiempo lo que las mujeres necesitan es dinero. Mira, Y no todo el tiempo uno tiene dinero. ¿Cómo tú identificas cuando una persona es tacaña? Un hombre. Bueno, mira, yo, cuando estaba con Julia, Ay, mi madre. la de Charamico, eso sube. Ay, mamá. Yo me quedaba allá a vivir. Un saludo O sea, a Franklin en Charamico de Sosúa, mi tío, el pastor Franklin, mío personal, que Yulisanet está viendo los videos, me dijeron ya. Un saludo Dale. para allá a Esparro, que cuando venían en Yo el debe- bote, se quedaba ahí mismo en Sosúa. En Sosúa, al lado de la casa de este tipo. Los Charamicos. Ahí mismo parqueaba el Ya barco. paro en la me casa. van a Con dar- barba platito. me van a Con dar- barba negra, me van venía. a hacer la historia de Julia. Dale, Que con ya- que Julia. después que tú dijiste el nombre, yo me puse en Paraguay. Julia. ¿Era yo- tacaña, Julia? No, yo cuando yo salía de trabajar me quedaba allá. A pasar el rato con ella. Me acostaba en la cama y vaina. Pero yo siempre veía como que ella, como que tenía, siempre andaba como con la hormiguita, como picando y guardando. Y yo decía, coño, ahí tú te das cuenta. cuando Todo una te lo mujer daba tacaña. medido. No, que la mujer tacaña siempre vive escondiendo así. Ay, mi madre, Y se una lo van a bolsita, comer este Y tú hombre. la ves que en el closet, en un bolsillito, tú la ves rebuscando. Y digo, yo, esta mujer se le ve que es tacaña, que no quiere soltar su chalito. No bulto. Ahí yo me daba cuenta. Y tú, de nada. habla tú, no me estés mirando a mí, habla Sí, tú. porque nunca suelta la historia. Habla tú, porque yo te voy a decir algo. Tú puedes hablar de tacaño y no tacaño. No bulto, porque tú sí tienes tu cuarto. Yo sí soy un hombre tacaño. Ay, bobo. Menos para una cosa, para invertir. ¿Cómo? Para invertir yo no soy tacaño. Y en las Invierto. mujeres tú inviertes. Cuando tú, porque para que no entendamos, si me están cansados, que ahorita saldrán algún link. Cuando tú estabas en tu apogeo de tu sinvergüenza, porque ya tú estás recogido, tú eres un empresario. Pero cuando tú estabas en tu apogeo de tu sinvergüenza de la juventud, cuando el naranjero por ahí, cuando Carlos Retro, en esa baja, ¿cómo tú te manejabas con las mujeres? ¿Cómo tú fluías con las mujeres a nivel de dinero? ¿Caminaba o no caminaba? Yo nunca me he dejado chapear. Así, digo que me han Déjate chapeado. de eso, que esa no es la pregunta, porque a todo el mundo lo han chapeado. No digas que tú no te No, han que chapeado tú, nunca. pero tú quieres que yo te conteste, entonces tienes que dejarme hablar. Dale. Yo te estoy explicando que yo nunca me he dejado chapear. O sea, yo siempre he tenido mi cuarto, si lo tengo guardado ahí, ¿tú me entiendes? No dije que vamos a salir, vamos a gozárnoslo, que sé yo qué. Muy pocas las veces yo he salido así de que a desbaratar dinero. Tú no eres explotador de dinero, no es tu forma eso. No. Yo el dinero lo invierto. Yo me siento bien si yo Yo quisiera que sentar Nino aquí. Yo quisiera sentar Nino aquí en este tema. Hablando de eso, hay que sacar un cortecito y taguearlo para ponerlo rápido. Que Yo quisiera sentar Nino Dólar aquí un reto. en ese tema. Porque si tú, entonces, si... No, yo no creo Es eso. que yo no vivo de esa película, mi hermano. Ah, pues tú no vives la película. Yo no vivo de esa película. Tú vives la real. No, ¿cómo te explico? Es que
ese tema yo no quiero entrar en muchos detalles porque este tema es para gozárselo, ¿tú entiendes? Y yo lo que le puedo dar una clase de educación financiera que ustedes no la quieren escuchar. Dala, que cuando viene No. Mejor vamos a hablar de cómo tú identificas cuando una gente está tacaño. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo tengo un sistema. Que yo me manejo de la siguiente forma. Ahora mismo acabamos de poner un saludo para los códigos de la calle. Acabamos de poner, con una promoción que entró, Joel Martín y yo, acabamos de poner más de 7 recargas a todo el mundo. ¿Qué viene pasando? Una mujer me tira a mí ahora mismo. Dice, ponme una recarga que se me fue el internet. Yo no solo pongo. Ni un amigo ni nadie. Y no es que yo soy tacaño. Es que si usted no me apoya a mí en lo que yo estoy haciendo y lo está mirando y no está bregando, metiendo mano con uno, porque yo tengo que bregar con usted. Entonces, el ser tacaño, eso viene de la perspectiva del otro. Exactamente. Diste el clavo. Diste el clavo. Mira lo que me pasó a mí. Mira lo que me pasó a mí. Espérate, que tú vas a desviar la línea. Para darle la razón. Vas a desviar la línea, dale. Pero estamos 2 contra 1. No, es para darle la razón a lo que él acaba de decir y poner un ejemplo vivo. Pero que no lo ponga ejemplo. Que va a perder el celular. Agarre el tema. Agarre el código. Claro, él te va del código, pues ya le llegamos al clavo, deja que él lo dé. Dale. Aquí va a haber problema. Dale. Él acaba de decir que depende de la perspectiva de la persona. ¿Por qué? O sea, ¿por qué usted que está viendo, que quiere saber por qué depende de la perspectiva de la persona? Porque cada persona tiene una interpretación distinta de lo que es el dinero. Porque, real. Entonces, y eso trae hasta problemas en la pareja. Claro que sí. Porque las personas, al entender el dinero de manera distinta, entonces chocan. Dele, Joen. Dele usted ahora. A mí, una persona que yo estaba dándole cotorra. ¿Lo está leyendo en el teléfono? Dándole cotorra. Pero, ¿qué pasa? La persona como que quería chapearme. Y a cada rato, quédame para salón, quédame para esto, quédame para lo otro, pero yo nunca recibía nada. Y al final, cuando ya nos decidimos que, entonces ya me dijo, diablo, pero tú eres un hombre, después que estábamos juntos, ella me decía, tú eres un hombrecito tacaño, tú sabes, a veces yo te decía así, dame yo para probar a ver quién tú eras, a ver si podía darte amor. Entonces se da la perspectiva, como dice el grande, ¿por qué? Porque yo, del otro lado, yo te decía, no, ¿por qué yo le tengo que dar a ella? ¿Tú entiendes? Pero ella decía que yo era tacaño porque yo no quería dar, pero yo estaba dispuesto, pero yo tenía que primero afianzar la relación para yo poder soltar. ¿Afianzarla en qué sentido? Tener mi terreno seguro, ¿verdad que ¿Seguro en qué sentido? Habla claro. ¿Tú lo que querías primero qué? Manga. Entonces es lo que usted dice que afianzar la relación. El hombre le interesa, mujeres. Es primero que usted le dé algo para yo dar. No, así no. Pero es lo mismo. Entonces yo tengo que aflojar para que ella me dé lo Por mío. eso, las mujeres tienen que entender eso. Esa es la guerra que hay. Pero que también, oye, yo te voy a decir algo a ti. Mejor. Mira, yo te voy a decir algo a ti y a las mujeres que no se me ofendan. Es que tú tienes que saber lo que tú buscas también. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque tú te buscas una mujer que trabaja y tiene su cuarto. Tú no vas a tener ese problema. ¡Chan! Pero normalmente... ¡Tan sonada! Usted se busca una mujer que vive con 3 amigas, que no trabaja y que tiene ese Instagram con pila de fotos calientes. ¡Bo! Fácilmente con un OnlyFans. Una ¿Qué chapeadora. usted busca ahí? ¡Chabolín! Esos son coros de un día y usted me excusa. Entonces estamos identificando a la mujer. A mí me quilla lo de porque cuando estamos solos, somos idénticos los dos. Cuando estamos solos, ¿en qué sentido? ¿Y esto? Dígame. Pero venga acá, espérate. No, se acabó esta mierda. Música, maestro. No, se acabó esta mierda. ¿Cómo que cuando estamos solos? No, no hablen tan duro que las vecinas se están mudando. Yo creo que por ustedes. No, por ustedes. Y él, ¿sabes lo que me dijo un día? Me dijo, loco. Pero estábamos solos cuando te lo dije. No, pero pues ya yo no que tengo miedo. Oye lo que me dijo. Oye lo que me dijo. Vio una tipa en un teléfono y me dijo, mire esa malona. Y esas son las que nos gustan a nosotros. Entonces, y ahora viene y dice que no, que si o qué. Porque normalmente las mujeres que andan en Instagram y todo eso. Pero las cosas privadas aquí no se permiten. Eso no se permite. Yo estoy sorprendido. Usted me acaba de tirar para adelante. Hay que editarlo. Y que esas son malonas que le gustan a uno. Ahora, las mujeres, mira, por eso, cuando una mujer o un hombre interpreta el dinero como que una vaina que hay que tirar para arriba, entonces todo el mundo está tacaño. Porque hay mujeres, y yo conozco mujeres que, ¿qué te digo? Mujeres que me dicen a mí, hablándome de la pareja, y me dicen o me han dicho en algún momento, no, que ese tigre no, mira, nada más me mandó 25,000 pesos este mes, ese tipo esto, ese tipo lo otro, y yo, pero ¿y qué es lo que usted quiere? Que yo me salga a robar para mantenerlo usted. Venga, acá, hasta ahí es que él llega, ese es su presupuesto. Es más, cuando yo he visto mujeres que me quieren meter una presión que no está, la mando a volar.
Yo me voy más lejos, mira. Todo el mundo sabe que a mí, o sea, algunos no lo saben porque uno tiene la mañana. Si todo el mundo sabe, todo el mundo no sabe, compadre. Estoy corrigiendo esa parte mía, que yo siempre digo, todo el mundo sabe y todo el mundo no sabe. Un saludo a mi ex manager de Nagua, José Luis Morel La Mojarra, que están viendo los videos también, y a Marlene. Mira, en 2008 me dieron un contrato en la Major League de béisbol. Y yo lo cobré en 2009. Me lo dieron el 28 de noviembre y cerraba ahí mismo la liga instruccional en Boca Chica. Entonces, abrían en febrero la liga de entrenamiento en enero, la liga de entrenamiento de viajantes se llama. Y en febrero, a final entre enero y febrero, no recuerdo bien perfectamente, creo que fue el 22 de enero. No importa los detalles. Me dieron el bono, la moña. Una moña en dólares. Me dieron el bono, la moña. Y todo el mundo empezó, ¿y cuánto fue que le dieron? ¿Y qué lo que? ¿Cuánto sí? Tú no sabes que había gente que se quedaron contando con que yo tenía que darle y le di. Oye, esto aquí esta declaración hoy. Le di, pero ellos no entendieron que yo le di lo suficiente. Según su mente entendía que yo tenía. ¿Me entendiste el trabalengua? Entonces yo era tacaño para ellos, pero no saben que yo le di más de lo que podía dar, porque a todo el mundo le di un chingo. No bulto. Entonces, el ser humano tiene una capacidad rápida para distinguir cuando es beneficio para ellos, pero cuando es para el otro no. Hay veces que tú has pasado por tacaño para alguna gente y no te lo han dicho. ¿Tú sabes por qué no te lo han dicho? Porque son hipócritas. El ser humano es hipócrita. El ser humano siempre entiende que tú tienes que darle lo que ellos quieren que tú le des, la cantidad que ellos quieren. No, hay gente que quieren que tú hagas todos los líos del mundo para darle dinero. O sea, yo te lo digo porque, por ejemplo, imagínate tú que estés con una pareja, que tú vivas con ella, que ella sepa que tú ganas, por ejemplo, 25, 30, 40 mil pesos al mes y que ella vea que tú pagas 10 de casa, 5 en esto, 5 en lo otro, tanto de gasolina. Que ella ve, que sus ojos ven que tú te quedas sin un peso y te quieres exigir más. Eso es un abuso. No te puedes decir tacaño, porque está bien, yo no te doy lo que tú estás viendo en las redes, que te está dejando llevar, que Alessandra, que el diablo, que esto, que lo otro. Pero dije tu madre, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que yo caiga preso para complacer? Eso pasó como... Entonces eso no es ser tacaño, eso no es ser tacaño. Como me pasó a mí el anterior video, de cuando yo fui al restaurante, que ella sabía que eran 2,000, que había nada más, y metió 2,400, se metió 2,400. Entonces esa no... Como sí, que no cualifica para... Sí, pero eso... me quería forzar, ¿verdad que sí? Te quería forzar, pero tú eres más malo que ella. Porque yo sentado ahí, siendo el que sabe, el que va a pagar y todo, yo no dejo que me hagan una cuenta de más de lo que yo caigo. No lo agarro yo en la mano. Lo agarro yo en la mano y yo hablo por el menú. Mi amor, pero tú quieres alitas. Sí, alitas picantes. Pues yo no voy a comer nada, porque yo nada más tengo 2,000. Eso es un abuso. El caso es que ella pidió algo que no estaba en el menú, yo lo estaba buscando. Entonces, pero no vamos a entrar en ese tema. Hay mujeres que son tacañas, pero tienen un sistema bueno en la relación. Que ellas son tacañas, pero son ahorrativas. Porque uno entiende que fulana, pero ¿qué es lo que tú me estás dando? Dije que una libre de pollo para nosotros dos, un mulito y una ala para mí. Cómprame una pechuga también, cómprate 2 libras. Ella está pensando en ahorrarse 50 pesos. Para después, cuando llegue, hay que pagar la factura de la luz, mierda. Llegó de 700, yo nada más tengo 500. Espérate, pero yo tengo una cosita allí guardada, esos son de los 50 que ella guardó todos los días. No es que ella es tacaña, sino que es ahorrativa. Porque también pasa eso. Por eso siempre, es lo mismo que estamos hablando, siempre ser tacaño va a depender de la percepción que tenga el otro. Exactamente. Por ejemplo, si tú estás con una mujer y tú lo que quieres es sacarle dinero, esa mujer va a ser tacaña porque ella te va a dar hasta que se le acabe. Cuando se le acabe, ya tú vas a decir que ella es tacaña. Si tú estás con una mujer que tú lo que quieres es echar para adelante con ella, y ella es así, es tacaña, pero es echando para adelante que está, tú no vas a pensar que ella es tacaña, tú vas a pensar que ella es la correcta. Entonces, dependiendo con quién tú te juntes, y tú tienes que tener la capacidad, bebé, tienes que tener la capacidad de saber con el tipo de persona que tú te estás relacionando, mirar sus intereses. ¿Tú me entiendes? Tú eres una mujer de 40, 50, 60 años, y viene un tipo que tú le llevas 20 años, tú tienes que hacerte la pregunta atrás de qué está. ¿Tú me entiendes? O sea, tú tienes que, cuando viene a ver te ama, pero es un caso uno entre... ¿Tú me entiendes? Entonces tú tienes que identificar el interés de la persona. Y cuando tú identifiques el interés de la persona, tú tienes que observar cómo se maneja. Tienes que ver si una persona cuando viene a ver está casada, lo que sea, ver si tiene planes contigo en el futuro. Tú tienes que hacer muchas evaluaciones, tú tienes que soltar el amor y hacerte la pregunta correcta. ¿Sabes que yo cambié mi forma por eso?
Y quizás por eso que me encuentro solo, porque me enfoco más en eso. No, no es por eso, manito, que usted es feo. No, usted y yo estamos iguales, no, pero no usted. Usted y yo Pero estamos tú me lo estás atacando porque él está sentado de ese No lado. vamos los dos. No, pues no vamos. No vamos, entonces. No vamos los dos. No vamos los dos, no vamos. No vamos, te despide el programa. Señores, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, hagan clic en me gusta. Recuerden comentar el video y compartir el video en todas sus redes sociales. Esta gente, yo no sé qué voy a hacer con ellos, porque ellos no están bien del juicio. Pero ya ustedes saben, para ti, quién es tacaño, cómo tú lo identificas, cómo tú solucionas eso, déjalo en los comentarios. Ya tú sabes, nos fuimos. Esta es la industria.